Hemos estado viendo en la última clase los diversos problemas que producen acidosis metabólica. Para recordar, tenemos 4 categorías. 2 son metabólicas y 2 son respiratorias. Entonces, hemos visto, mejor dicho, que en la acidosis metabólica existen varias causas. La más frecuente es la acidosis láctica. Hemos explicado que se produce en condiciones de anaerobiosis, es decir, cuando hay algún problema en la ventilación o en la irrigación. Por ejemplo, neumonías, depresión respiratoria por fármacos, o por ejemplo, en el caso de irrigación, en el infarto agudo de miocardio, donde el corazón deja de enviar sangre y oxígeno a los tejidos. El oxígeno acá es clave, no se oxigenan los tejidos. La principal fuente de energía, que es la glucosa, en el proceso de la glucólisis, pasa de la modalidad aerobia a la anaerobia, es decir, sigue funcionando. No produce ya mucha energía, pero sigue funcionando. Pero su producto final es un ácido, es el ácido láctico. De tal manera, entonces, que en todos estos problemas se produce una acidosis láctica. Es la causa más común. La segunda que hemos visto es la cetoacidosis. Y hemos estado viendo que hay varias causas que pueden producir cetoacidosis. La más seria, la más grave, es la diabética, que se produce generalmente en la diabetes de tipo 1. Hay 2 clases principales de diabetes, la de tipo 1, la de tipo 2, que se presenta en edades medias, 40, 50 años, pero la 1 se llama diabetes juvenil, porque se presenta entre los 15, 18, 20 años, y se llama también insulino dependiente, porque no hay forma de tratar, por lo menos hasta ahora, si no es administrando insulina. En esta diabetes hemos explicado que la causa es un problema autoinmune, es decir, el organismo se equivoca, su sistema inmunológico se equivoca y empieza a atacar a las células beta del páncreas, que son las que producen insulina. Entonces llega un momento que ya no hay suficientes células beta y esa persona entra en una franca diabetes con todos los problemas que significa. Y si no recibe tratamiento, quiere decir que no hay el aprovechamiento de la glucosa como principal fuente de energía. ¿Por qué? Porque la insulina tiene la función de facilitar el ingreso de la glucosa a las células. Si no hay insulina, entonces las células tienen que recurrir a la segunda fuente de energía de reserva, que son los ácidos grasos. Y empieza un proceso masivo de oxidación de grasas para alimentar a todo el organismo, que produce energía, pero también produce los cuerpos cetónicos, acetona, ácido acetoacético y el ácido beta-hidroxibutírico. Después hemos visto que la intoxicación por metanol es otra causa. No he visto fórmulas, entonces vamos a completar esa información. El metanol, dijimos, es un alcohol de un carbono. Es veneno. En cambio, el etanol es un alcohol de 2 carbonos. Metano, etano, si es que alguien se acuerda desde el colegio. El ron, el whisky, el singani, la chicha, todas las bebidas, vino, tienen etanol, que es el alcohol bebible, que es tóxico a largo plazo, a no ser que se exceda en cantidades muy grandes. En cambio, el metanol es tóxico inmediatamente, porque se metaboliza a formaldehído. Hemos visto la fórmula.
mediante una enzima que es la alcohol deshidrogenasa. Y este formaldehído mediante una aldehído deshidrogenasa se convierte en ácido fórmico. ¿Hemos visto, no, la fórmula? ¿No? Ok, entonces eso es importante conocer. Fíjense cómo hay este proceso donde las mismas enzimas que catalizan el etanol bebible, esto es alcohol DH deshidrogenasa, y esta es la aldehído deshidrogenasa, producen el ácido fórmico. Viene del ácido fórmico, viene del verbo fornicar. Sonrían, pues. Cocinan despertado. ¿Cómo, doctor? Viene de hormiga. Las hormigas, bueno, la mayoría de ellas cuando pican, secretan ácido fórmico. Es un ácido fuerte. Este ácido fórmico entonces va a producir dos cosas: acidosis metabólica grave con probable muerte, y casi siempre, inevitablemente, si es que vive, ceguera. Ceguera definitiva. Alguna compañera de ustedes en algún grupo me dijo, con razón, me dijeron, no tienes que beber hasta quedar ciega. Es de que está al revés, ¿no? Ceguera. Porque el ácido fórmico degrada el nervio óptico. O sea, es una ceguera definitiva. El nervio óptico se degrada porque es un ácido fuerte, pues. El ácido fórmico ataca a todo el organismo, pero hay una enzima a nivel del tejido óptico que concentra una mayor cantidad de ácido fórmico justo en el nervio. Por esa razón es muy notorio el efecto de degradar el nervio. Bien. Hemos mencionado otras causas, eso sí he visto en el apunte de la compañera. Una de ellas es benigna, ya dijimos, creo. En el ejercicio intenso, prolongado, uno quema rápidamente las reservas de glucosa del glucógeno hepático. Y luego, ¿qué resta? Si sigue haciendo un ejercicio intenso durante una hora, quedan las grasas, que le van a proporcionar energía para el ejercicio intenso, pero también va a producir cuerpos cetónicos por exceso de oxidación de ácidos grasos. Acetona, acetoacetato y beta-hidroxibutirato. Y la otra causa, mencionamos también que es más rara, es la inanición. Personas adultas o niños que no ingieren alimentos empiezan a recurrir a sus ácidos grasos, a quemar grasas, produciendo energía para que vivan las células, pero también produciendo cuerpos cetónicos. Bien. Hasta ahí hemos llegado, ¿no? Veremos ahora la segunda categoría, que es la alcalosis metabólica. Acidosis y alcalosis metabólica por problemas en el metabolismo. Acidosis y alcalosis respiratoria
por problemas en el aparato respiratorio. Aquí las causas no son muchas. Tal vez la iatrogenia es un término médico, clínico, que indica por causa del médico o de la enfermera. Por culpa, si ustedes quieren decir, del médico o de la enfermera. Cuando, por ejemplo, en un goteo excesivo de bicarbonato. La diarrea intensa, y peor si es con diarrea y o vómitos. Ello es más complicado si es en niños, necesariamente laboratorio, porque no sabemos si es lo uno o lo otro, porque uno vomita, lo primero que vomita es ácido, ¿no? Y hay en exceso bicarbonato, pero después puedo vomitar el contenido duodenal, es decir, la bilis que es alcalina y el jugo pancreático que también es alcalino. Y de forma benigna el consumo vía oral. Álcali en exceso vía VO, vía oral. Esto puede ocurrir en personas que están consumiendo bicarbonato porque tienen acidosis, gastritis, bicarbonato en exceso. Okay. Acidosis respiratoria. Aquí la causa está clara, respiratoria. En estas circunstancias nos referimos a gran parte de las acidosis metabólicas por ácido láctico. Recordamos, en la lactoacidosis el problema es la falta de oxígeno, ¿verdad? Que hace que la glucólisis vaya a la modalidad anaerobia, cuyo producto final es el ácido láctico. Lo mismo, digamos menos infarto, ocurre cuando hay problemas respiratorios. Por ejemplo, neumonías graves, puede ser neumonía bacteriana grave, las neumonías virales de la época del COVID, o ahora, en algunos casos, la influenza también en algunas personas puede producir una neumonía grave. Lo mismo que en la acidosis metabólica, ahogamientos, cuerpos extraños en vías respiratorias superiores, traumas torácicos, depresión respiratoria por fármacos, especialmente el etanol en dosis elevadas,
Problemas como el asma grave, entre paréntesis, para que no quede cojo eso, asma, pongan ahí, enfermedad con broncoconstricción, y edema, como respuesta a alergenos. Cuatro, alcalosis respiratoria. Una de las causas más comunes se debe a la canción Inanimate City. ¿Alguien ha escuchado? ¿Qué hace la chica cuando está en cierto momento de la canción? Si no lo han escuchado, ¿qué voy a hacer si solamente a Bad Bunny escuchan ustedes? Es una buena canción. Entonces, acá lo que ocurre en el caso de la ansiedad aguda, a veces puede manifestarse, no siempre, con hiperventilación. Marco, párate un rato. Miramos a tus compañeros. ¿Alguna vez has soplado para encender el carbón, una parrillada? ¿Sí? ¿O una fogata? ¿También? Parrillada. Entonces vas a hiperventilar conmigo en el mismo ritmo. Ya no me voy a sacrificar yo solo. ¿Vamos? Profundo. Saca todo. Profundo. Yo ya no puedo, seguimos. Profundo. Saca todo. Okay, gracias. Entonces, una gran parte de ustedes ha tenido esa experiencia soplando para encender leña cuando han hecho un campamento, o carbón cuando están haciendo parrillada, o en la cama, ¿no? Entonces, ocurre que en estas circunstancias, ¿qué cosas se eliminan? Después vamos a ver con más detalle en un cuadro. ¿Qué se elimina en exceso? ¿De qué? Dióxido de carbono. No nos importa el oxígeno acá. Entre paréntesis, el oxígeno lo dejamos a un lado. Hay un exceso de eliminación de O2. Ya sabemos que el CO2, perdón, más agua, más la anhidrasa carbónica nos da H2CO3, el ácido carbónico. Entonces, si la concentración de CO2 disminuye, va a disminuir pues la concentración de ácido carbónico.
estamos en lo contrario. Si no hay ácido, hay alcalosis. Típicamente esto se presenta, por lo menos, en el caso Marco y mío, la sintomatología, mareos. Pero también parestesias. Y pérdida del conocimiento. O sea que los mareos pueden llegar a que la persona pierda el conocimiento. Voy a morir, voy a morir, desgraciado. Se desmaya. Y no es raro, no es raro. Las parestesias pueden darse también con o sin la pérdida de conocimiento. Se refiere a las sensaciones de hormigueo, eso noten, y adormecimiento en manos principalmente. Hormigueos y adormecimiento en manos. Ok. Es interesante saber que mareos, pérdida de conocimiento y las parestesias, pero más que todo mareos y la pérdida del conocimiento se producen por hipoxia en tejidos. Hipoxia tecidual. Tal vez alguien está diciendo, pero ¿cómo hipoxia si está hiperventilando? Debería estar bien oxigenado, ¿no? Pues cuando veamos, o vean ustedes hemoglobina y hemoglobina en la teoría y conmigo en la práctica, vamos a ver de que para que la hemoglobina libere eficientemente el oxígeno en los tejidos, se requiere un pH adecuado. Y aquí no es el pH adecuado, es un pH alcalino. Y la hemoglobina llega a los tejidos y no libera el oxígeno y vuelve hasta pulmones. Por eso hay hipoxia. Parece ser contradictorio con la hiperventilación, pero eso es lo que sucede. En otras circunstancias menos llamativo, digamos, como causas diferentes a la ansiedad, a veces algunos problemas pulmonares, otra vuelta el asma, otra vuelta otro problema que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En el asma, ya dijimos, hay broncoconstricción con edema, la persona intenta ventilar. Y a veces hay un aumento de la frecuencia con un exceso de eliminación de CO2. En EPOC se llama enfermedad pulmonar obstructiva crónica, principalmente para los grandes fumadores que han hecho pelota con su tejido pulmonar, se ha fibrosado, también hay un esfuerzo para ventilar con hiperventilación. En ciertas circunstancias, neumonía también podría ser. Intoxicación por algunos fármacos, lo más conocido es
aspirina. Aspirina se abrevia AAS. Los que no sepan pueden anotar ácido acetil salicílico. Es un ácido, pero contradictoriamente estimula el centro respiratorio, la intoxicación del ácido salicílico e hiperventila. En este caso, el diagnóstico del estado, como no sé si vamos a poder ver hoy, del estado del pH es a veces un poco difícil, porque es un ácido que podría producir acidosis metabólica, pero ese ácido estimula el centro respiratorio. Pues, ¿cuál es la situación? Si estimula el centro respiratorio, puede tener alcalosis respiratoria. Para eso se hace el laboratorio. Pero ya sabemos, la aspirina puede producir alcalosis respiratoria por hiperventilación. Entre paréntesis, también acidosis, porque es un ácido acetil salicílico. En otros pongan fiebre, septicemia, son cuestiones graves, ¿no? Fiebre, septicemia. Y una situación que yo no conocía, pues unos tiempos está aprendiendo, ¿no? En el embarazo, dice que en el embarazo puede haber periodos de hiperventilación. Embarazo. La causa explicada es porque habría un aumento de la progesterona, embarazo por aumento de progesterona, que estimula el centro respiratorio. Vamos a hacer un cuadrito para ver la gasometría arterial. Bien, en la primera categoría tenemos a la acidosis metabólica. Pondremos nada más de ejemplo para acordarnos. Lactoacidosis. En esta columna vamos a poner el cambio primario. Y aquí el mecanismo de compensación. En las acidosis metabólicas, cuando hay un exceso de ácido láctico, o de cuerpos cetónicos, o de ácido fórmico, o de ácido acetilsalicílico, el organismo reacciona para compensar, no para compensar acá,
Estamos acá en el cambio primario. Para amortiguar, hemos visto, ¿no es cierto?, mecanismos de amortiguación. Para amortiguar esa acidosis, este exceso de protones. Y uno de los principales amortiguadores es el ácido, es el bicarbonato. Entonces, tiene que haber probablemente hay una disminución de la concentración de bicarbonato. ¿Por qué? Porque el bicarbonato va a cumplir su obligación, su deber, si ustedes quieren. Va a ver que hay un exceso de protones, va a decir, es mi obligación amortiguar, y va a reaccionar el bicarbonato HCO3 negativo, fijando protones para convertirse en la forma no activa, que es el H2CO3, que es el ácido carbónico. Eso es lo que va a hacer el bicarbonato y otros, pero aquí lo más importante es el bicarbonato. Hay un cambio en el cual encontramos en la gasometría arterial una disminución de este anión. El mecanismo de compensación, acuérdense, habían dos, ¿no es cierto? Hemos visto los mecanismos respiratorios y los renales. El mecanismo respiratorio consiste en aumentar la frecuencia respiratoria o disminuirla, ¿cierto? En este caso, ¿qué debería hacer el sistema respiratorio? Aumentar la frecuencia respiratoria. Aumenta la FR, frecuencia respiratoria. ¿Para qué? Está en acidosis metabólica. Para disminuir la formación de ácido carbónico, eliminando CO2. Entonces, para disminuir la concentración de CO2. Entonces, en todas las acidosis metabólicas, el paciente va a estar con una frecuencia respiratoria superior a 14, 18, 20, 22 respiraciones por minuto para eliminar el CO2 y que no se forme el ácido carbónico. Esto es acá. Para que no se forme ácido carbónico. Este es un signo que, según la clínica, ustedes interpretarán como una probable muestra de acidosis, o de repente tiene algún otro problema neumónico. Por supuesto, de repente está con asma, con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, con una neumonía. Pero en el caso de que no hayan esos antecedentes, pensamos en esto. Alcalosis respiratoria. Perdón, no iremos con alcalosis. Primero veremos alcalosis metabólica. Perdón. Para que nos ubiquemos, por ejemplo, administración excesiva de bicarbonato. En la gasometría, ¿cuál será el cambio primario? Aumento de bicarbonato
¿Cuál será el sistema compensatorio? ¿Renal o respiratorio? No. Estamos hablando de metabólico. Entonces, acá la compensación ha de ser disminuir un poco la frecuencia respiratoria para aumentar la concentración de CO2. ¿Entiendes por qué? Va a formar más Claro, CO2 más agua más anhidrasa carbónica va a formar más ácido. Necesitamos más ácido porque está con alcalosis. ¿Qué va a hacer el ácido carbónico? Va a disociarse para aumentar el número de protones, contrarrestando la alcalosis. Acidosis respiratoria. Otra vuelta, por ejemplo, para que se familiaricen, EPOC o asma. Por ejemplo. Y este paciente, o tal vez otro ejemplo más clarito. Depresión respiratoria. Por consumo excesivo de etanol. Depresión respiratoria. El jovencito está tirado ahí. Casi en coma o en coma y con una frecuencia respiratoria de 8, yéndose ya al otro mundo. ¿Qué es lo que no se está eliminando? ¿Cuál será el cambio primario en la gasometría? Y desde luego, estamos hablando de acidosis, ¿no? Acidosis aquí, después si quieren se los pongo. Pero acá vamos a encontrar un aumento de la concentración de CO2. No está pudiendo eliminar el CO2. Aparte tiene hipoxia y se está muriendo. La observación del compañero para que quede claro en todos estos casos, aquí el pH está bajo, aquí el pH está elevado, aquí el pH está en acidosis, ¿no? Bajo. Y el mecanismo de compensación será renal o respiratorio. Renal, porque ni modo que le pidamos que respire mejor si ya se está muriendo. Entonces no le queda otra. Como ustedes dicen, no le queda de otra. Está mal dicho. El riñón entonces el riñón retiene bicarbonato. Por último, me voy a ir aquí arriba para que los que están por acá puedan mirar. La última categoría sería alcalosis respiratoria. Aquí el pH está elevado. Aquí la persona está hiperventilando.
Lo mismo que en la acidosis, pero en la acidosis es un mecanismo interno metabólico. En cambio aquí es alguna de esas causas, ansiedad, asma. Entonces, ¿cuál será el cambio primario? Reducción de la concentración de CO2. Y el mecanismo de compensación. Sí, si la persona está hiperventilando y no se tranquiliza y sigue así, sigue, divorcio. Entonces, el mecanismo de compensación será legal. Riñón va a eliminar bicarbonato. Ya sabemos cuál es el tratamiento en el caso de la ansiedad aguda con hiperventilación. ¿Sí? ¿Cuál es el tratamiento? Hay dos alternativas. Que respire una otra. Esta es una alternativa, agarrar una bolsa de papel y ponerle en la cabeza para que inspire su propio CO2 que está eliminado. Lo otro es acercarse al paciente con un peine, peinarle bien, ¿sí? Eso no. Porque es un problema psicológico. La persona no lo hace consciente. La persona está en forma inconsciente reclamando algo, reclamando atención, tratando de castigar a alguien. Esa es la causa psicológica de estas situaciones de ansiedad. O, en algunos casos, sin necesidad de una persona a la cual esté queriendo castigar o reclamar, como en el caso de la canción en Anxiety. Hay personas que son extremadamente ansiosas. Si tienen que hacer una exposición, digamos, ante un público, o tienen que exponerse ante gente, o algunos que tienen terror de viajar en avión, por ejemplo, que no son raros, entonces entran al avión y empiezan a hiperventilar, nerviosos o ansiosos. Esas personas que tienen pánico de algunas cosas, también, ya no necesariamente por llamar la atención o castigar a alguien, sino por un proceso de ansiedad mismo en esa persona. Entonces, en algunos casos el laboratorio es importante, en otros es muy claro y el problema no es grave. Pero hay un término que se llama anion gap o brecha iónica. Anión y cation, ese término ya está bien claro en nuestra cabeza. El anión tiene carga negativa, el cation tiene carga positiva. Como principio básico en los seres vivos, en el ser humano, es de que debe haber un equilibrio entre aniones y cationes de las células y de todo el organismo. Tiene que haber un equilibrio, si no estaríamos en situaciones anómalas. Pensando un poco en eso, debe haber alguna excepción. Y claro, a veces, especialmente en invierno, en invierno, cuando el ambiente es muy seco, a veces tocamos a alguien, una descarga, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí no estábamos bien equilibrados, ¿no es cierto? O en relación a la otra persona, no sabemos si ella o
él o yo somos los que teníamos o más cationes o más aniones. Entonces se debe a eso, no es a abstinencia, chicos. Entonces, ¿qué es lo que indica la brecha iónica? Indica que existen ácidos no medidos cuando existe esta brecha. Hay un montón de ácidos en nuestro organismo. Por ejemplo, pondremos ejemplo ácido láctico o los cuerpos cetónicos o ácidos sulfídricos o ácido fosfórico. Entonces, indica un poco la causa de la acidosis en este caso, si es que hay una brecha, si es que hay una anion gap, si es que hay esa presencia de una brecha excesiva. Hay una formulita, no entren en pánico. En algunos textos añaden al potasio, pero aquí vamos a hacerlo más sencillo. Bien, tenemos la fórmula en la que sencillamente es la resta del sodio, el valor del sodio a nivel del plasma de la sangre, por supuesto, menos los cationes cloro y bicarbonato. La suma de los cationes cloro y bicarbonato. Concentración en la sangre, concentración media en la sangre del ion sodio. Por ahí. Hemos visto, ¿no? Tenemos una tablita. En los libros varía entre 140, 155, 150. Creo que hemos quedado con ustedes 140. El cloro. 103. Puede ser un poco más, un poco menos. Bicarbonato. Creo que hemos quedado con 24, ¿no? Porque la mitad de 24 es 12, que es lo que ocurre en el líquido extracelular. Pero en el líquido extracelular tenemos la cifra que hemos anotado de 24. $124, $125, $126, $127. Ese es el valor de un valor normal que figura en la literatura de 8 a 12. Podemos quedarnos con 10 si quieren. Ya sabemos que puede fluctuar, ¿no? Normal,
más menos 10. Entonces está bien, es una brecha iónica normal. Pero el paciente, todo esto es un ejemplo. El paciente tiene un pH igual a 7.25. Está en acidosis. Está en acidosis. En la definición hemos dicho que indica existencia de ácidos no medidos. Y aquí nos está dando un valor normal. Entonces, en este caso, no podemos echarle la culpa de la acidosis al ácido láctico, al ácido fosfórico o al ácido fórmico, sino se debe exclusivamente a una pérdida de, si es que hay este problema, una pérdida de bicarbonato. Vamos a hacer un ejemplo. Por favor, tachen esto. Vamos a hacer nuevamente un ejemplo de un problema en el que haya una alteración del pH. Me he equivocado, perdón. Vamos a tener un paciente con pH de 7.25-30. Y en la brecha iónica, anion gap, vamos a poner los valores del sodio, 140 menos el cloro. Vamos a tener, en este caso que quiero ejemplificar, un cloro ya no de 103. Me voy a inventar que sea 113. Está elevado el cloro en el líquido extracelular. 103. Entonces aquí tenemos al cloro francamente aumentado, que vamos a sumar el valor del bicarbonato. 113 más 24. ¿Cuánto es 113 más 24? 137. ¿Cuánto? 137. El menos 140. 140 menos 137. No, es el valor que hemos sacado hace un momento. 3. Ahora sí, 113 más 13 tenemos 126, menos 140. 14. Ya tenemos una elevación bastante más allá de 12 o de 10. Podemos ponerle, por favor, acá 115, que va a estar más claro. 115 más 13. 129, 140 menos 129. ¿Ah? 128. ¿Cuánto? 128. 140 menos esto. 12. Estoy normal, chicos. 12.
Entonces, corregimos los datos. Acá tenemos 115 datos inventados más 13, 140 menos 128, 128. 140 menos 128, ahora sí. ¿Qué? 12, igualito nos está saliendo. Muy cerca. Modificaremos una vez más. 120 el cloro, 133. Entonces, al revés, van a disculpar, por eso soy médico. Ahora sí, 120. Ahora la diferencia es 20. Tenemos una brecha iónica alta. Una brecha iónica alta. Esto nos está indicando que este paciente con acidosis debe tener algún problema que sea un ácido no identificado. ¿Por qué dice? Indica que existen ácidos no medidos. Puede ser el ácido láctico, puede ser el ácido fosfórico, pueden ser los cuerpos cetónicos, el ácido fórmico. Los ácidos no identificados son entonces los que están siendo insinuados por esta brecha iónica elevada. Entonces, esta parte que es medio complicada es bioquímica. Vamos a hacer. Si no han entendido muy bien, no va a haber preguntas en el examen. Porque hasta yo estoy teniendo dificultades en sumar el rectal. Pero es lo que se ve en pacientes con acidosis o alcalosis. Es lo que se mide conjuntamente con estos valores que hemos visto acá y sus mecanismos de compensación. Eso es lo que se ve. Y yo creo que lo fundamental para ustedes ahora y para el examen es esta tabla. Y los que les gusta un poco ir más allá, en algún momento utilizarán cuando estén pasando por emergencia, estos valores son importantes. Lo repasarán con valores normales, no inventados como estoy intentando hacer yo. Ok, muchachos. La siguiente clase sería el día de mañana, viernes, pero la doctora Milenko Ortega no va a poder estar. O sea, dense descanso mañana. Gracias. Hasta el martes en la mañana. Sí.